mostraré un experimento nada más utilizando un globo. Esto lo pueden hacer en casa. ¿Para qué? Para poder entender el concepto de temperatura. Daré una introducción de las leyes de la naturaleza que rigen o que se van a manifestar en este experimento, como son la primera y la segunda ley de la termodinámica. Adicional a esto, voy a dar una introducción de la definición de qué es temperatura y voy a decir de qué está hecho un globo para entender sus propiedades. La cuántica nos dice que los sistemas solo pueden acceder a ciertos estados de energía. Si suponemos un sistema que está hecho de moléculas en estado gaseoso, cada una de estas moléculas va a tener una energía determinada. Entonces, podemos definir la energía interna de este sistema como la suma de las energías de todas las moléculas que la conforman. La energía de cada molécula es igual a la suma de todas las posibles formas de energía que ésta pueda tener. En estado gaseoso tenemos energía traslacional, que se refiere al movimiento en el espacio de las moléculas, a la energía rotacional, que está relacionada con la rotación de estas moléculas, la energía vibracional, que se relaciona con el movimiento de los átomos en las moléculas, y la energía electrónica, que es la energía que tienen los electrones en la molécula. El sistema aislado se caracteriza por tener una energía total y una composición constantes. En cambio, en un sistema cerrado, la energía interna del sistema puede variar. Hay dos formas en las que puede variar la energía interna: en forma de calor y en forma de trabajo. Vamos a suponer que tenemos un sistema con paredes rígidas a volumen constante. Bajo esta suposición, nosotros decimos que la separación de los niveles energéticos es constante, o la posición. Pero para que la energía interna aumente, tenemos que aumentar la población en los niveles más altos de energía y disminuirla en los niveles más bajos de energía. Así, nosotros definimos calor como la sumatoria sobre los niveles de energía de la energía de cada uno de esos niveles por el cambio de la población en cada nivel. Ahora, vamos a suponer que tenemos un sistema con una pared que es móvil. Entonces, si tenemos una pared móvil, el volumen de nuestro sistema puede variar. Entonces, para poder aumentar la energía interna de nuestro sistema, tenemos que disminuir el volumen, ya que disminuyendo el volumen, la separación de los niveles energéticos va a aumentar y no va a cambiar la población de los niveles energéticos. Ahora, vamos a definir entonces el trabajo como la sumatoria sobre los niveles energéticos de la población en cada nivel energético por el cambio de la energía de cada nivel. En un sistema, el cambio de energía interna será la suma de la energía en forma de calor más la energía en forma de trabajo. Esta ecuación es la primera ley de la termodinámica y nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. La termodinámica establece que en un sistema aislado hay una tendencia natural de ir de estados de mínima probabilidad a estados de máxima probabilidad. El estado de máxima probabilidad se caracteriza por tener la mayor cantidad de microestados que lo representan. ¿Pero qué es un microestado? Bueno, un microestado es la descripción detallada de la posición, los estados energéticos que tienen las partículas dentro de ese sistema. Hay una propiedad que me define la direccionalidad de los procesos. Aquellos procesos que van de una mínima probabilidad a una máxima probabilidad. Y esa propiedad se le conoce como entropía. La entropía es una medida de la cantidad de microestados a la que puede acceder un sistema. La entropía se define como la constante de Boltzmann multiplicada por el logaritmo natural del número de microestados. Entonces, si el número de microestados aumenta, la entropía aumentará.
Esta propiedad la podemos encontrar en nuestra vida cotidiana, como por ejemplo cuando nosotros sacamos los audífonos. Cuando los sacamos, estos se encuentran enredados. Esto me está diciendo que en esta configuración enredada, el sistema audífonos tiene una alta entropía. ¿Qué significa esto? Que bajo esta configuración, la cantidad de microestados que puede representar el sistema es muy grande. En cambio, si nosotros la estiramos, vamos a encontrar que existe solo un microestado que puede representar esta configuración. Entonces, la entropía en este caso es igual a cero. Ahora vamos a definir el concepto de temperatura. En el saber popular tienen una definición errónea de la temperatura. Dicen que la temperatura es la medida de la energía cinética de las partículas. O en mi caso fue así, en el colegio me dijeron eso. Pero no es así. ¿Por qué? Porque eso se puede observar cuando tenemos una sustancia que está en un punto de transición de fase. En el punto de transición de fase, digamos, un líquido que pasa a estado gaseoso, en el punto de ebullición, tenemos que tanto el estado gaseoso como el estado líquido se encuentran a la misma temperatura. Pero es obvio que en el estado gaseoso hay mayor energía cinética que en el estado líquido. Entonces, la energía como tal no me define para nada la temperatura. La temperatura se define en realidad como el cambio de la energía interna en función de la entropía a un volumen y una composición constante. Entonces, la temperatura es una medida de la relación que tiene el cambio de entropía con el cambio de la energía bajo esas condiciones. Todo cambio de energía interna va a generar un cambio de entropía. Entonces, si el cambio de energía interna es muy grande y genera un cambio de entropía pequeño, decimos que el sistema se encuentra a alta temperatura. Un globo es un elastómero, o sea, un polímero amorfo que tiene un punto de transición vítrea a temperatura ambiente. Esto le da la propiedad de elasticidad. Cuando un globo que está contraído y se ejerce una tensión, este se va a deformar de esta manera. Esta tensión puede verse desde un punto de vista termodinámico como un trabajo hecho sobre la estructura del material. Este elastómero está hecho de caucho vulcanizado. El caucho natural, que se saca de la planta de caucho, se lleva a un proceso de vulcanización, en donde hay la formación de una estructura tridimensional que está hecha de pedazos poliméricos homogéneos unidos a través de retículos. Estos retículos generalmente están hechos de azufre. Como vimos en la introducción, el globo está hecho de un elastómero. Entonces, antes de aplicar una tensión, el elastómero se encuentra recogido y se encuentra en una configuración de alta entropía, porque puede ser representado por una gran cantidad de microestados posibles. Cuando aplico una tensión sobre el elastómero, este elastómero aumenta su energía potencial elástica. Esta podemos verla porque cuando yo suelte un lado del globo, va a moverse a su posición inicial. Bueno, cuando yo aplico la tensión, también estoy transfiriendo energía en forma de trabajo sobre el sistema y por ende la energía interna del sistema, que es mi globo, va a aumentar. Junto al aumento de la energía interna, también hay una disminución en entropía, porque en una configuración estirada, la cantidad de microestados va a ser menor a la cantidad de microestados cuando está recogida. La acción conjunta de estos dos parámetros, tanto el aumento de energía interna como la disminución de la entropía, me va a dar cuenta, según
la definición de la temperatura que el objeto se va a calentar. ¿Cómo veremos esto? Bueno, nuestros labios son sensibles a la temperatura. Pueden inicialmente, antes de aplicar la tensión, acercarlos un poco y se darán cuenta que se encuentra a una temperatura cercana a o a una temperatura ambiente. Pero si yo cojo el globo de los dos lados y lo estiro rápidamente y lo acerco sobre los labios, sentiré que va a haber un aumento de temperatura.